Bienvenidos, bienvenidas. Ya me hacía falta verlos. En una semana ya uno se encariña con este espacio, porque yo me los imagino a todos ustedes ahí detrás de esta ventanita y uno siente una emoción muy grande y sobre todo una motivación para seguir adelante en esta cruzada de alfabetización cívico, político, literario. Entonces aquí estamos dando esa lucha, poniendo ese granito, sintiéndonos realmente bien porque estamos tratando de aportar para una sociedad mejor, para una sociedad pensante. Y aquí estamos nuevamente en A Dos Voces. Así es, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa el momento en que nos vean. Un cordial abrazo, un cordial saludo. Gracias por acompañarnos en A Dos Voces. Eh, Durante toda la semana y todas las semanas preparamos siempre el tema, no solamente con estudio, con profundidad, con responsabilidad, sino también con mucho cariño, con mucho esmero para ustedes, para que tengan lo mejor de nosotros, para que podamos hablar de literatura, también hablar del desarrollo del pensamiento crítico. Y bueno, como dice el dicho por allí, vienen cositas, tenemos temas que estamos preparando muy, muy interesantes, muy bonitos, tenemos invitados también e invitados muy especiales y yo creo que el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que pues nos viene a acompañar desde su literatura, desde su libro. Para mí es una de las mujeres que más me han cautivado en estos últimos tiempos. Es una mujer a quien admiro muchísimo por su valentía, por su entrega, por ese compromiso país, por ese ser tan grande que lleva interno, que muestra ese patriotismo realmente y esa defensa también de todo lo que estamos viviendo. Y es una autora que sobre todo está comprometida consigo misma, está comprometida con un esquema de valores, con un esquema moral muy importante y que ella guarda esa fidelidad, esa lealtad a sí misma, a sus valores. Y eso es algo muy importante en una persona autora, en este caso. ¿Por qué? Porque entonces uno puede encontrar naturalidad, uno encuentra sinceridad, uno encuentra veracidad y riqueza en sus Y escritos. congruencia, y Y congruencia congruencia, también. sobre todo. Y realmente quiero cuidar cada minuto el día de hoy, porque lo importante es que sea ella la que brille hoy, la que nos ilustre con muchísimo conocimiento que podemos obtener de ella, y es exactamente Patricia Navarro. Patricia, bienvenida. Bienvenida, Patricia. Buenas noches. Buenas noches, un gusto y un honor de verdad compartir con ustedes hoy. A los dos los estimo mucho, los respeto, y igual que el espacio de Radio Surquí que nos permite esta posibilidad, que estoy aquí a los órdenes para conversar sobre el libro. Y bueno, para mí es fundamental que me escuchen, y escuchen la verdad de lo que yo viví y no pensar, digamos, que uno tiene algún revanchismo contra alguien. Es la patria primero, eso es lo que siempre he dicho, la patria es primero. Patri, bueno, yo le digo patria de cariño, pero voy a mantener el profesionalismo. Patricia Navarro, Patricia, este, yo, yo trato siempre de hacer una presentación eh, eh, cuando tenemos un invitado, pero hoy precisamente, hoy yo quiero que seas vos la que nos describa realmente a esa mujer profesional, a esa esposa, a esa mujer trabajadora, Estudiosa, estudiosa. académica. Exacto. Yo quiero que vos nos hagas en pocos minutos una radiografía para saber quién es Patricia Navarro. Bueno, yo vengo de una familia de clase media, trabajadora, comerciantes, que siempre nos comprometimos mucho con el trabajo que hacíamos con las personas que teníamos como colaboradores. Mi madre trabajó muchísimo, una mujer muy sensible, muy comprometida con las necesidades de las personas en una condición de vulnerabilidad.
Y vengo de una familia de ese tipo. Mi madre me enseñó muchísimas cosas y me enseñó la solidaridad, los principios y los valores. Mi padre también, pero mi madre fue un ejemplo para mí sumamente importante. Estudié en escuela y colegio público, soy sanpedreña de Montes de Oca, y estudié en la escuela Roosevelt y en el colegio San Luis Gonzaga, porque bueno, por accidentes de la vida tuvimos, digamos que un familiar que era el dueño de la luz de San Pedro y el dueño de la luz de Tres Ríos, le dio el negocio a mis papás y ellos se fueron a vivir a Tres Ríos. Yo me fui como a los 2 años para allá y estudié en el San Luis Gonzaga. Entonces yo tengo un pedacito de mi corazón en Cartago, otro pedacito de mi corazón en San Pedro y otro pedacito aquí en Coronado. Eh, Quise estudiar ciencias de la comunicación desde muy jovencita y también quería estudiar derecho y ciencias políticas. Cuando llegué a la universidad, pues pude dos de ellas, ciencias políticas que no terminé y ciencias de la comunicación. Eh, Mi paso por las ciencias de la comunicación en la UCR fue de un estudiante promedio que perdió 4 veces ciencias, elementos de economía, ¿verdad? Porque o huía o me aburría o no era para mí, no entendía. Hasta que al fin logré, al final de la carrera, que alguien se apeara de mí y me ayudara y apareció un 7,5 por ahí. No soy muy buena con las clases de economía, intenté también estudiar administración después, pero tampoco. Eh, Trabajé en La Nación durante 11 años en 2 periodos, y no es cierto que me despidieron de La Nación 2 veces, como se ha dicho por ahí. Renuncié la primera vez para irme como directora de prensa del Tecnológico y la segunda vez para irme a la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Fue ahí, digamos, en la Universidad para la Paz donde trabajé con comunidades en vulnerabilidad social y se despertó en mí el deseo de estudiar derechos humanos y trabajar. Trabajé mucho tiempo con comunidades como La Carpio, Tejarcillos, Rincón Grande, y eso me despertó una área mía que yo pues sí tenía la sensibilidad social, pero no como un trabajo, ¿verdad? Y bueno, he trabajado en derechos humanos y comunicación para la paz y cultura de paz por mucho tiempo. Y bueno, también ahí en la UNED, empecé la maestría en la UPAS, pero después ya el programa cerró, no tenía beca, pues me pasé a la UNED, ahí terminé la carrera y estudié también un doctorado en estudios latinoamericanos. Y para mí estudiar es fundamental. Yo soy un amante de la lectura, que esto viene de chiquitilla porque tenía problemas de vista, entonces casi no podía jugar con nadie porque era una cuatro ojos. Entonces mi refugio fue la pintura, el dibujo, la retórica, la lectura, el estudio. Es decir, yo nunca tuve novios en la escuela, ni hasta que me quitaron los anteojos que eran unos culos de botella y me operaron, no, me pusieron lentes de contacto y ya tenía como alguien que me volviera a ver. Ya después me han operado los ojos, pero sí es una situación grave, digamos, de mi miopía. Tengo varias operaciones, pero bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de leer, y amo estudiar. Por muchos años trabajé como profesora universitaria en la UCR un tiempo, en la UNA, en el Instituto de Estudios de la Mujer, trabajé 9 años en el Instituto de Estudios de la Mujer y trabajé también en la UCR, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por poco tiempo. He sido directora de carrera en universidades privadas, en la UACA, en la UIA y en posgrados en la Latina. Dejé de dar clase porque hubo influencias, una mano peluda, ¿verdad? Que afectó que me siguieran contratando y entonces desde entonces pues no doy clases. Pero es una de las cosas que más amo, más deseo y más anhelo. Para mí ser profe universitaria es lo que me da más felicidad después de pintar y escribir. O de la misma manera, ¿verdad? De hecho, yo siempre le digo a mi hijo que después de la palabra mamá, la palabra profe para mí me llena el corazón. Claro. Claro. Una prolífera vida profesional. Sí, y una vida que está muy llena de diferentes matices en la misma línea. ¿Por qué? Porque uno que es docente universitario sabe que el ejercicio de la profesión no es exactamente igual desde el aula universitaria que desde ya el campo laboral. Y Claro, uno no solamente lleva la parte técnica, la parte de académica de la materia a los estudiantes, sino la parte vivencial.
esa parte que no está escrita en ningún libro, y como dice un amigo mío, todos aprendemos a batir el barro con los pies. Y eso es Sí, lo que uno desea que nuestros estudiantes puedan aprender. Y entonces, Patricia, es una vida muy rica, muy rica, ¿verdad? Incluso el hecho de haber estudiado en San Pedro, la primaria, y luego la secundaria en Cartago, significa ambientes diferente, distintos sí. culturalmente hablando. Todo eso nos va enriqueciendo como personas. Jorge Barquero Totalmente. fue mi profesor de estudios sociales, el vulcanólogo. Fue mi profesor de estudios sociales en el San Luis Gonzaga y una vez yo participaba muchísimo y me decía, Patricia, vos no sos de aquí de Cartago. Le digo, no, señor, me dice, es que se nota, ¿verdad? Porque los cartagineses de la época, y creo que todavía son muy diferentes a los sanpedreños, ¿verdad? Y uno tiene, creo yo, que el contraste de esos dos mundos tan diferentes le dan a uno mucha riqueza para la interpretación de la realidad o de los hechos. Claro que sí. Yo quiero invitar a todos nuestros escuchas, a los presentes, que tenemos un muy buen número, Mm, para que hagan sus preguntas, para que nos comenten, ojalá, si se pudiera, desde el respeto, desde la altura. Si ustedes no están de acuerdo con la entrevista o como quieran, no importa que lo expresen, pero con altura, con inteligencia, que eso nos define a nosotros como ticos, esa es la esencia que debe predominar. Pero están invitados para que puedan hacer preguntas y puedan participar con sus comentarios. Patricia, yo tengo en mis manos una joya, yo lo terminé de leer, quiero decirte que siento o me genera el libro un tipo de melancolía, un tipo de desolación, porque es aquí donde yo confirmo muchas situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Este libro revela palabra por palabra situaciones lamentables, un cambio en el país en forma negativa, un destape de sentimientos de queja, de resentimiento, que sí es muy válido, pero lo que siento con este libro y con toda la historia que nos expones es que lastimosamente hubo un aprovechamiento de ese dolor, de ese resentimiento y sobre todo de esa sed de venganza que existe en algún tipo de población vulnerable. Y yo quiero empezar esta pregunta diciéndote, Patricia, ¿qué fue lo que te motiva a escribir este libro? Empecemos por ahí. Bueno, yo cuando salí de gobierno intenté escribir, pero más algo testimonial. Bueno, lloraba muchísimo. Bueno, yo cuando entré a gobierno recibí muchos ataques de colegas, gente que no entendía por qué estaba ahí. Y fueron muy fuertes, de colegas con los que yo había trabajado por años en la Nación o en otros ámbitos. Cuando salí de gobierno, tenía entonces el odio de la gente chavista que me insultaba constantemente en vivo a todo color, también en redes sociales. Entonces, como un camino, ¿verdad? Terapéutico, intenté empezar a escribir, pero realmente no lloraba muchísimo, recordar muchas cosas, era como abrir heridas y lo dejé por ahí, ¿verdad? En algún momento hice algún capítulo por ahí, borraba, etcétera. No fue hasta la marcha por el FES del 23, creo, no me encontré yo a Vladimir de la Cruz, 23 o 24, a mí ya se me olvidó, creo que fue el 24, fue después de los dos audios en el 24. Y me encontré en la marcha a Vladimir de la Cruz, que había sido mi profesor en la Universidad de Costa Rica, y me dice, usted tiene que hacer ese documento como un testimonio histórico. Quedamos de que le mandaba avance, le pasé 2 capítulos, y después ya no nos contactamos más. Lo dejé por ahí y fue hasta este año que gracias a el dueño de la editorial Uruk, que me motiva, me dice, yo te lo publico, porque había un miedo. Yo lo intenté varias veces publicar, pero había gente que tenía cierto temor, cierto resquemor de publicar un libro de este tipo porque sabemos las consecuencias que se podían generar. Entonces, pues me manda Oscar un cronograma
apretadísimo de entregar un capítulo cada 15 días. Y yo había planteado 7 capítulos. Tenía solamente 2 capítulos y el resto de los 7 capítulos se hicieron en cosa de 3 meses. Fue muy loco porque el libro, si bien se dice que es un ensayo, yo considero que es más un documento periodístico enorme, diría yo, de muy larga extensión, porque está muy documentado, ¿verdad? Yo me cuidé, como todo periodista responsable, me cuidé de hacer un recuento responsable a partir de publicaciones, material que yo tenía, audios que yo tengo, es decir, notas de reuniones, etcétera. Y, me tomo el tiempo en el primer capítulo de hacer un recuento de dónde viene Chávez, lo digo Chávez, incluso retomo discursos, su mensaje en campaña, etcétera, un poco para refrescarle a la gente en qué condiciones llegó. Después de ahí vienen otros capítulos, uno más testimonial, uno tercero más de análisis, y va el libro un poco variando, incluso el ritmo, los contenidos, unos más personales, otros más de reflexión, otros más de contenido periodístico sustentado, incluso las referencias están están notas al pie, aunque lástima que no se pudo meter al final, pero todas las notas están al pie para que la gente pueda corroborar toda la información que se da ahí, existe y es posible de consultar. Sí, y tal vez aquí, Patricia, algo que para mí es fundamental como profesional de las ciencias de la información, que es precisamente esto, que hay documentación, que hay un sustento en fuentes publicadas, en fuentes confiables, en fuentes verificadas, y que entonces no es una narrativa, ¿verdad? Porque muchas veces cuando el libro, en este caso un libro de este tipo, con los contenidos que tiene, que los puedo yo haber escrito, es decir, los puede haber escrito un tercero, sino que lo escribe de primera mano la persona que estuvo involucrada y que ha estado involucrada en toda la situación que se conoce, pero que entonces la tentación de hacer una narrativa puede ser muy fuerte, porque por todo aquello que se vive. Pero entonces en este caso lo que encontramos es precisamente eso, una recopilación, una construcción a partir de fuentes y que eso permite que cualquier otra persona también pueda verificar por su propia mano estas fuentes. Entonces, para mí, esto es algo muy importante, esto es algo muy valioso. Ahora, Patricia, ¿cómo a veces unir esa parte de recopilación de fuentes, ¿verdad? De esa labor del periodista que narra, porque la verdad es que nos narra, y cómo unirlo también con esa parte vivencial, porque como ya lo mencioné, no es lo mismo que lo escriba un tercero a que se escriba de primera mano. Digamos, el libro lo que busca realmente es, primero, ciertamente como, de hecho, cuando yo decido los contenidos, digamos, los capítulos, los decido nos sentamos un día en la casa de Vladimir a ver la posibilidad de contenidos, ¿verdad? O por lo menos del índice, ¿verdad? Y el objetivo es, pues, contar la situación, pero dejar un testimonio histórico, documento histórico del momento que estamos viviendo, pero también generar conciencia por eso queríamos que saliera este año, conciencia sobre lo que como país deberíamos de cuidar y deberíamos de observar en quienes están o quienes podrían llegar al poder. Yo traté, digamos, dentro de lo posible siempre, porque hay una cosa que uno tiene que cuidarse mucho. Se ha oído y se ha dicho que yo odio al presidente, que yo me saqué el clavo, se dijo que yo llegué como espía y todas las tonterías que se han dicho. Pero yo traté como periodista que trata de ser imparcial, honesta en su relato, de sustentar todo. Me tomé un tiempo realmente de documentar. Fue un trabajo realmente muy serio, riguroso. Me hubiera gustado tener 6 meses más para tener más material, digamos, y si hubiera sido seguramente un libro más grande, pero siempre sustentado desde lo que la prensa ha publicado y una prensa variada, ¿verdad? Incluso criterios que se han emitido en redes sociales.
traté de hacer un balance en ese sentido para que la gente entienda a la hora de leerlo que ahí no hay criterios de revanchismo ni mucho menos, ¿verdad? Y eso para mí es fundamental porque uno como periodista tiene que tener ética profesional, como comunicador, como escritor, tiene que mantener ética en cuanto a lo que cuenta, porque no se trata de contar y tirar veneno contra alguien. Eso me parece a mí poco ético. Poco Eso, ético y además poco. perdón, Patricia, perdón, esto es lo que realmente más admiro, que montaste una línea de tiempo muy bien documentada, página a página, están bien documentados, que eso es lo que queremos que a a nuestra audiencia le quede muy claro. Es un libro documentado, es un libro que tiene pruebas, por decirlo así, que tiene referencias para fuentes confiables para poder nosotros también corroborar si es que ustedes quieren dudar del libro más allá, ¿verdad? Sí, y también para poder, como lectores, hacer también la valoración, la interpretación de todos los hechos que se narran. Hechos que se narran desde la búsqueda de una objetividad, la más que se puede, ¿verdad? Tratando de eliminar precisamente, como dice Patricia, todo rasgo de subjetividad para darle mayor peso, mayor credibilidad a los hechos que se están narrando, que se están exponiendo en el libro. Y algo muy importante, y que Patricia lo menciona, y que ya lo hemos visto, que las fuentes periodísticas son muchas y variadas. No es una única fuente, hay muchas fuentes de diferentes orígenes, de diferentes lugares, y eso entonces permite todavía poder tener una confianza en la certeza de lo que se nos está narrando en el libro. Patricia, yo quiero aquí lanzar una pregunta que me parece muy importante. Fueron 4 meses que estuviste ahí. Ya nos hablaste, hoy como que hay una moto que se puso de acuerdo para pasar aquí al frente. Nos narraste de muchísimas personas que te pudieron haber advertido lo que podía pasarte al entrar acá. ¿Qué fue lo que te motiva? ¿Por qué tomaste la decisión de aceptar trabajar para este gobierno? Bueno, yo cuento en uno de los capítulos cómo yo, pues, al verse el Correcto. presidente, lo critiqué. De hecho, ese día de las elecciones, de la segunda ronda, cuando yo vi los resultados, yo lloré muchísimo, estaba muy preocupada de lo que nos podía esperar. Jamás pensé trabajar con él. Es porque Jorge Rodríguez, a quien yo estimo aún todavía mucho, aunque él diga que no me conoce, yo lo contraté como profesor en el 2011 cuando dirigía la carrera de Relaciones Internacionales junto de Relaciones Públicas y Periodismo en la UACA. Y yo con Jorge hice lindas cosas en la UACA y yo a Jorge lo respeto mucho y no entiendo muchas cosas. Jorge me invita, digamos, en algún momento le dije que si yo podía colaborar con algo para trabajar con Jorge. Para mí trabajar con Jorge, pues yo tenía una percepción de él diferente a lo que yo veo ahora. Para poner en contexto, Jorge, del Jorge que estamos hablando es el actual ministro de Cultura que en ese momento ejercía Era otro cargo. jefe de despacho, sí. Y Correcto. bueno, yo lo hago primero pensando porque él me dijo, vamos a hacer cosas lindas, ¿verdad? Y de hecho no era como ministra, primero originalmente era trabajar en discursos, a mí la retórica me encanta. Yo he dado alguna asesoría en comunicación política, sobre todo de frente al público, y siempre me ha gustado. Pero pensé yo cuando Jorge me dice y ahí yo lo cuento, ¿verdad? Que se le ocurrió una cosa, era yo de ministra, digo, estás loco, fue lo que le dije. Yo jamás pensé, porque yo sabía que Pilar iba a tener su gente, yo no soy política, yo nunca voté por él, ni mucho menos, pero cuando se da, pues yo interpreto la situación como una oportunidad de incidir en el presidente para cambiar su mensaje. De hecho, el 2 de mayo que yo llego al piso 13 del INSS, tanto Brunner como Munive me dicen es que nos decantamos por usted porque nos interesa su experiencia en comunicación para la paz y derechos humanos. Queremos bajarle el tono a la violencia que hemos tenido en campaña y queremos que esto mejore. Pues yo sentí que era una oportunidad.
Sin embargo, las cosas se fueron dando diferentes. Es decir, una cosa, yo siempre pienso, y eso hablaba con don Daniel Camacho, que fue mi profesor en la U, bueno, en sociología. Después en la maestría fue mi director de investigación de derechos humanos y también fue profesor en el doctorado. Él nos hablaba de las utopías, ¿verdad? Las utopías uno sabe que no necesariamente se van a lograr, pero es como un faro para seguirlo. Y uno, ¿verdad? Hay gente que me dice, es que ¿cómo pensaste que vos ibas a hacer cambiar al presidente? Pues yo siempre le dije a don Rodrigo, usted ya no es el candidato, usted es el presidente, puede hacer grandes cosas por este país. Yo creí ilusamente, como me lo ha dicho la gente, que yo podía incidir de alguna manera. Yo no pensé que iba a ser usada o utilizada porque en mi pensamiento, digamos, creo que uno valora a partir de lo que uno es y yo nunca pensé que yo fuera a ser una persona, como se me dijo, para dar la cara por lo que ellos hacían. Eso me di cuenta posteriormente, pero mi intención siempre fue mejorar la comunicación de cara a la ciudadanía, con transparencia, con un periodismo más que tradicional, ¿verdad? Sin esos estrategias que se están usando ahora. ¿Por qué? Porque yo creo que la mejor estrategia es la de verdad. Esa es la mejor estrategia que uno puede usar. Decir la verdad, contar los hechos como son, y nada cuesta que un mandatario lo haga si está haciendo las cosas correctamente. Por eso me fui realmente pensando en que era una oportunidad de Dios, yo soy muy creyente de poder hacer algo por el país. Tal vez fui muy inocente, pero aún así, a mí lo que me movió fue el deseo de hacer algo por Costa Rica, no, de hecho, cuando Rodrigo Chávez y estaba Natalia Díaz y los dos vicepresidentes y Jorge Rodríguez, él me dice, ¿y el salario? Le digo, ay, yo tengo muchos años de ganarme 250,000 pesos, que es lo que más se gana uno a veces o en posgrados uno un poquito más, y no tengo problema por ganar mucho dinero, yo con poquito me mantengo, fue lo que le dije, tengo un esposo que trabaja y entonces, para mí el dinero no era lo llamativo, tampoco era el poder, es que el poder, yo creo en el poder suave, en el poder para construir, no en el poder para usar en beneficio propio. Eso para mí es impensable, yo no lo haría ni lo he hecho nunca. Claro. Yo deseo que ustedes, amigos y amigas que están conectados, y gracias de antemano por esta participación de ustedes, por tenerlos aquí. Yo quiero que ustedes escuchen este párrafo, es un párrafo pequeño, y lo analicemos porque estamos hablando que Patricia fue funcionaria de este gobierno a principios del gobierno. Empezó la administración cuando empezó. Del 8 de mayo del 2022. Y dice así, usando una narrativa que distorsiona los datos durante un acto en la comunidad de Acosta en octubre de 2024, declaró que Costa Rica alcanzó la pobreza más baja desde que hay datos. Oigan ustedes, alcanzó la pobreza más baja desde que hay datos. Sin embargo, altos funcionarios del INEC le corrigieron. Hubo niveles de pobreza más bajos en 2007 y 2008 que en 2024, según metodologías previas. Cuando periodistas de la UCR solicitaron una respuesta de presidencia sobre esta discrepancia, no obtuvieron ninguna aclaración o rectificación por parte de Chávez ni de Casa Presidencial. Esto fue exactamente al principio, cuando vos empezaste a trabajar. Eso fue en el 2024. Yo hago, y nada más te aclaro, digamos, yo hago en un capítulo que es el capítulo desde afuera, yo no quería terminar el libro con solo mi periodo. Quería, desde mi mirada, poder narrar lo que yo estaba viendo. Y me tomé la tarea de contrastar desde que yo salgo hasta el tiempo que me dio, contar cuál estaba siendo la narrativa y cómo era el procedimiento que se estaba siguiendo con los medios de comunicación. Entonces, de hecho respondiste mi pregunta, porque mi pregunta era, desde que vos iniciaste, vemos que este ejemplo ha venido siendo la constante en este gobierno. Hay una conducta por la alteración de los datos, de la información, por ejemplo,
no es lo mismo decir, el 50% de las personas tienen trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, logramos reducirlo a no decir que de ese 50% restante hay un 33% que, por ejemplo, ya no busca trabajo, ¿verdad? Y entonces, en este caso, las estadísticas varían y hay una construcción de una narrativa que es muy interesante, porque sin querer ser grosero, pero se manejan datos estadísticos, datos eh, basados en ciencia, pero se dirigen a personas, la información como tal que se construye a partir de esto, se dirige a personas que por un motivo u otro no tienen esa capacidad de comprensión o de análisis de datos. Entonces es contradictorio en sí mismo, es irónico en sí mismo. ¿Por qué? Porque quienes pueden tener o podemos tener un poco más de oportunidad de hacer un análisis de los datos fríos y de repente decimos, no, suave, aquí hay algo que no está calzando bien, no es hacia nosotros hacia quien va dirigida la información. Y entonces, en ese sentido, uno ya empieza a sentir cierto grado de manipulación, ¿verdad? Ahí, ahí hay Y una, uno se pregunta los intereses detrás de esa manipulación. Y aquí con todo esto que ha dicho Rolando, brinca esa inquietud mía porque me parece que nuestra audiencia debe de saber. Me encanta, Patricia, es mi parte preferida cuando vos nos deleitas con eh, con esta forma en la que te basas en este análisis psicológico, ¿verdad? Al cual vos pudiste estudiar muy profundamente, internalizar toda esta situación y esa es la parte que me gustaría que nos contés, porque ustedes, si no tienen el libro, pueden salir corriendo a comprarlo, está en la Librería Internacional y esa es una de las partes más interesantes. y fue una, Vamos a ver, ajá, fue la última que hice, de hecho yo la pasé como, no sé, 2, 3 semanas antes de imprimir el libro, si ya estábamos corriendo y yo le dije a Oscar, dame chance porque para mí el capítulo 3, que es el del personaje, era claro. fundamental, ¿verdad? Y me monto, digamos, en el viaje del héroe como elemento de inicio, ¿verdad? Y de donde se sustenta, de hecho, el título del libro, ¿verdad? El mito. Él construye un mito, eh, no sé si adrede o si lo hizo como parte, digamos, de su quehacer de siempre, pero cuando yo salgo de gobierno, estando adentro, yo no entendía. Yo sabía que tenía rasgos narcisistas, claro que sí, Sí. pero había algo en él que yo no lograba entender. No escuchaba consejo, se burlaba, era demasiado autoritario y yo decía, aquí hay algo que no es un mandatario normal. Yo le consulté a algunos exministros, gente que yo conozco, preguntándole cosas porque yo nunca había tenido un puesto de esa naturaleza. Cuando yo salgo de gobierno, en noviembre me encuentro casualmente los libros del doctor David Owen. Él es neurólogo y además trabajó como ministro en el gobierno británico. Yo no recuerdo en el periodo, pero él es el primero que empieza a hablar sobre el síndrome de Ubris. Cuando yo leo ese primer libro, en la De Ubris. Ajá, sí. enfermedad y en el poder, que él analiza las enfermedades de mandatarios durante 100 años, y son enfermedades físicas, cuenta muchísimo de cómo se esconden algunos padecimientos porque puede afectar la opinión pública, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que yo en noviembre me encuentro ese primer libro y me lo devoro y me encuentro las 14 características de las que habla el doctor Owen. Y ahí empecé a darle vueltas y yo dije, este hombre tiene todas, ¿verdad? Ojalá yo hubiera sabido eso estando en el gobierno para ver de qué manera podía incidir, pero posiblemente no lo hubiera logrado. Entonces, es a partir de ahí donde yo empiezo a documentarme, a leer otros libros más, él tiene otros 2 más, hace un análisis muy interesante de cómo Bush y Blair usa mediante el síndrome de Ubris que padece, que es la embriaguez del poder o la borrachera del poder, la desmesura del poder, son tomados casi como un espíritu, diría yo, ¿verdad?
y pierden el piso de la situación. Entonces yo me pongo a ver todas esas características y empiezo a revisar, recordar discursos, recordar momentos, revisar entrevistas, revisar todo lo que yo podía revisar, porque yo me sentía en la gran responsabilidad de sustentar cada uno de esos 14 elementos del que habla el doctor Owen, para mostrar que él ciertamente es una persona que tiene el síndrome de Ubris. Otras dicen otro tipo ¿verdad? De trastornos. Aclarar importante esto, el síndrome de Ubris no está tipificado y no está reconocido por la Asociación Americana de Psicología, pero el doctor Owen recomienda que debería de ser así. Él habla de que es un trastorno que se da con el poder, no solamente el poder político, sino en cualquier espacio, y que es, digamos que se va bajando cuando se pierde el poder. Pero lo grave aquí es que cuando se pierde el poder o se pierde la popularidad, quien padece el síndrome de Ubris puede tener comportamientos de muchísimo odio y revanchismo. Entonces, en esas 14 características de las que nos habla este autor, es interesantísimo revisarlo, ¿verdad? Porque incluso se contrasta con lo que él dijo al inicio de su gobierno, o de cuando él toma el poder. Él dice que él no tiene odios, que hay que trabajar por la patria, que si fue un mensaje conciliador el que dio el día de la aceptación de la victoria. Pero ¿qué sucede? Sucede que yo considero, por como yo lo vi actuar, él tiene poca tolerancia a la frustración. Él no soporta que se le diga que no soporta que se le lleve la contraria. Entonces, cuando vemos las características del Ubris, nos damos cuenta que cuando uno habla de la desmesura, ¿verdad? Cuando habla de esa forma particular de hacer las cosas, uno piensa definitivamente en que hay algo en él que no está funcionando bien, ¿verdad? De hecho, Patricia, a mí me gustaría leer este parrafito que dice: sus aires de grandeza, de Mesías, de héroe, Salvador de Costa Rica, lo han caracterizado desde que se postuló como candidato del Partido Progreso Social Democrático. En su primer discurso ante los miembros del partido aseguró que representaba una nueva propuesta limpia y nueva, sin lastres, sin intereses políticos o intereses oscuros. Meses después, al asumir el cargo, aseveró que haría un cambio histórico en Costa Rica, lo que implicaba reparar el país y rescatar la democracia. No solo vamos a ordenar la casa, la vamos a reconstruir. Esa fue y ha sido la tónica también desde el 8 de mayo del 2022. Se percibe como Salvador, el adalid, el representante del pueblo, que en nombre de ese pueblo se está sacrificando al punto de recibir amenazas de muerte todos los días. Vean esa combinación del victimismo de yo soy el héroe, yo propongo, yo voy a cambiar, yo soy pero también soy perseguido. Soy el perseguido, ¿verdad? Entonces, yo leo esto y, como les digo, una de las partes preferidas del libro es precisamente esta propuesta que nos pone Patricia de comparar todo ese tipo de comportamientos con algo que ya se ha estudiado y cómo calza, es que es un retrato completo de lo que estamos viviendo. También es interesante, Laura, cuando yo hablo del viaje del héroe, las dos etapas, ¿verdad? De lo que es el libro y que se usa en la cinematografía, de pronto todo se junta, ¿verdad? Porque ese viaje del héroe es un héroe que viene a un país y no quiere y lo convencen, entonces él dice que sí, entonces toda esa victimización que el héroe vive, según la narrativa del viaje del héroe, también tiene que ver con esa posición y esa postura del síndrome de Ubris. Yo me estoy sacrificando, yo estoy haciendo esto por el país, soy el Mesías. Ese discurso del Mesías lo ha repetido constantemente, usa y aunque se equivoca porque no la conoce ni la ha leído la Biblia, él insiste en que quiere salvar al país, él insiste en que está luchando contra la corrupción. Y aquí vemos realmente que es una situación que tiene que ver, y yo no quise hablar de él diciendo que él es así,
Él tiene comportamientos, rasgos de personalidad catalogados por muchísimas personas, ¿verdad? De una personalidad sumamente frágil, ¿verdad? Que eso le sucede a la gente que padece el Lubricón. Es gente que tiene un nivel de presión, un nivel de incluso de inseguridad, pero al asumir el poder que tienen, de alguna manera toman esas máscaras, ¿verdad? Esa máscara de, ¿por qué? Porque es conveniente, porque es como ponerse un chaleco, diría yo, como una máscara donde yo soy esto, voy a hacer esto, tal vez consciente o inconscientemente lo está haciendo. Correcto. Yo creo que ya ha ido, digamos que entendiendo, y yo me imagino que él pudo haber leído este libro, y yo insisto en una cosa, como lo dijo el doctor Owen y lo insiste él en sus libros, que toda persona que vaya a asumir un poder, un puesto de liderazgo como un presidente de la República debería tener una serie de exámenes psicológicos, médicos y psicológicos. ¿Por qué? Porque es muy peligroso y por eso a mí el libro me interesaba publicarlo, porque tenemos otros síndromes de Ubris en el poder, los hemos tenido, no voy a decir nombres, y tenemos gente que quiere asumir el poder con unas características similares a las de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener claridad de qué es lo que no queremos. Queremos un hombre, una persona autoritaria, que no escuche consejo, que solo su palabra se escuche, que humilla a sus ministros, que no se comprometa, que no respete la institucionalidad del país. Porque parte de ese síndrome de Uris es creerse omnipotentes y creer que no le tienen que dar cuentas a nadie. Y son, digamos, características bien interesantes que si bien yo no soy psicóloga, pero uno cuando lee los libros del doctor Owen definitivamente llega a la conclusión que él tiene esa sintomatología, diría yo. Y esas 14 características, ¿verdad? Uno de pronto se pone a ver cuál no, cuál sí. Y por eso es que yo cuando empiezo a revisar, empiezo a buscar material que demuestre ciertamente que tiene ese tipo de comportamientos. No lo digo yo, no es Patricia. Me hubiera gustado y pedí a algunos psicólogos y psiquiatras que me ayudaran. No hubo quien lo hiciera. Temor nuevamente, ¿verdad? Pero que hubiera sido muy interesante que una persona se hubiera hablado a una entrevista que cuente sobre esto. Y nadie quiso hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el síndrome de Ubris, digamos, no está tipificado como un aspecto psiquiátrico, pero sí es importante aquí entender que debería revisarse el comportamiento, porque pasan de héroes como, ¿verdad? Como el héroe a la víctima, el perseguido, el Moisés, dispuesto a llevar el pueblo a la tierra prometida, como ya lo dijo en varios discursos, y se autopercibe, ¿verdad? Como alguien que está haciendo un gran sacrificio por la patria. Y para mí es patética la comparación de él con el Moisés, ¿verdad? A mí me parece una barbaridad. Entonces, y además de eso, el sentirse sobre los tribunales, el síndrome de Ubris considera que nadie puede juzgarlo, que los tribunales terrenales no lo van a cuestionar. Yo me pregunto en el libro, ¿verdad? ¿Tiene realmente, es la conducta de Rodrigo Chávez, un narcisista, de un manipulador de masas que usa cualquier recurso para generar confrontación y odio? Y es ahí donde yo he hecho mano del doctor Owen y también de Jonathan Davidson, que fue los que trabajaron sobre esto. Ya desde el 2007 ellos vienen trabajando en esto. Y esa tipificación, ¿verdad? Tiene también, recordar que eso también viene, no es un invento de ellos. Acuérdense de todo lo que tiene que ver con el némesis, ¿verdad? La lucha, ¿verdad? Del poder y yo cito incluso algunos aspectos interesantes. Hay aspectos, digamos, del síndrome, de esa propensión narcisista a ver el mundo como un escenario. Uno ve a Rodrigo Chávez, cuando preparábamos las conferencias de prensa realmente era como presentar, ¿verdad? Un escenario. Es como que ese fuera su teatro. Otro asunto que Rodrigo Chávez tiene esa tendencia a realizar acciones para autoglorificarse, ¿verdad? Y mejorar su propia imagen.
hay una preocupación desmedida y recuerdan cuando él fue a las cárceles o a la máxima seguridad que llevaba su faja Herdes y le hicimos un recuento de cuánto costaba su vestimenta el día que fue, ¿verdad? A la máxima seguridad. Él le gusta fanfarronear de lo que tiene, de sus posesiones. Y además, él tiene una excesiva confianza en su propio juicio. Él no escucha a nadie y desprecia muchísimo los consejos de los demás, ¿verdad? O sea, Y esa, prácticamente vos eras una figura de decoración, cuando estabas ejerciendo o sea, tu puesto. O sea, es que él no escucha el consejo. Digamos, yo llegó un momento, incluso recuerdo que para una protesta que hubo fuera, llegó al Consejo de Gobierno y me dice que doña Patricia es algo y se puso a reír. Yo me asusté porque mi consejo era que no saliera, porque no estaba preparado para responder. Pero llegó un momento en que yo le dije, esta es mi recomendación, pero usted es el presidente, usted verá qué hace. Digamos, el nivel de la cercanía yo no tuve una cercanía con él, salvo los primeros días, las primeras semanas. Después de eso, Jorge decía que es que el presidente decía que yo no estaba trabajando. Fue como un ambiente muy difícil porque trabajar para él era hacer lo que él quería que yo hiciera y que yo evidentemente no iba a hacer. Aquí Rodrigo Chávez es una pérdida de contacto con la realidad, ¿verdad? Cuando vemos lo que dice de la seguridad y los asesinatos y que estamos mejor que nunca, ¿verdad? Vemos también un personaje imprudente, es muy inquieto, ustedes lo ven en las conferencias de prensa, es sumamente impulsivo, no mide su lengua, habla contra quien quiera como quiere, ¿verdad? Y además está convencido de su rectitud moral, ¿verdad? Y eso es una cosa, ¿verdad? Que uno dice, no, es decir, yo todavía, el tener que oír las conferencias de prensa, el escucharlo, sus discursos, para poder hacer este análisis fue realmente rudo, fue muy duro, ¿verdad? Sí. Porque yo quería, en este caso, y si ustedes ven el libro, bueno, ya lo leyeron, hay algunas características que yo junto, ¿verdad? Para poder hacer, digamos, un análisis concienzudo, diría yo, de su labor como presidente. A mí me parece un gran descubrimiento, ¿verdad? Porque tenemos ahí una imagen de una persona de la que no queremos tenerlo otra vez. Y no hablo de Rodrigo Chávez, hablo de cualquier persona que tenga la borrachera de poder, ¿verdad? El doctor Owen nos da varias recomendaciones que yo las hago mías, en el texto lo menciono. Él dice que los más cercanos, es decir, sus ministros, deberían de estar vigilantes del quehacer de la persona que ocupa el poder, que es un grupo cercano que no debería permitir. Incluso el doctor Owen en uno de sus libros dice, tienen dos opciones, renunciar y denunciar o denunciar y renunciar, ¿verdad? Es decir, yo cuando yo en noviembre leo este libro, yo dije, yo tengo que denunciar, yo tengo que hacerlo. Y pues renunciar. A mí me renunciaron, afortunadamente. Yo de todos modos ya en julio había renunciado verbalmente, bueno, por WhatsApp a Jorge, julio del 22, porque yo dije, yo qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Yo realmente no me sentía cómoda. De hecho, pedí una reunión con el presidente para limar asperezas, reunión que él canceló, porque yo puedo reconocer que yo viví un círculo de violencia que uno no reconoce hasta que está fuera. Había temor, yo tenía la forma de actuar de él tan impetuosa, ¿verdad? Yo llegué a un momento a tomar la decisión de no ir sola nunca a su oficina, aunque Jorge siempre estuvo en todas las reuniones, nunca estuvo, me llevaba a mi gente para sentirme acuerpada y respaldada, porque llegó un momento en que ya los martes que teníamos reunión con él era como el martillo más grande del mundo, porque me pedía lo de la pauta, que me hiciera cargo de la pauta de las autónomas, cosa que no podía hacer, y fue incisivo. Él es una persona de ideas muy fijas, es decir, es obcecado, diría yo. Y es para uno que no está dispuesto a obedecer algo que no tiene que obedecer, pues es difícil. ¿Por qué? Porque Sí. sabe que va a estar en confrontación constante.
Patricia, yo tengo dos preguntas, pero vos querías desde hace rato Sí, tomar la palabra. Patri, bueno, Patricia, precisamente partiendo de esos rasgos, a mí me vienen muchos pensamientos a la cabeza, pero uno es, y recuerdo cuando Mark Twain nos dice que la historia no se repite, pero rima. Algunas veces la historia rima. Y entonces, en esos rasgos, ¿verdad? Y pensando en el título del libro, Ujú. eh, ¿ha encontrado usted, Patricia, paralelismos tanto actuales como también pasados en estos tipos de personalidades, sobre todo en esta característica megalómana, ¿verdad? Y esta sed del poder. Y entonces uno entiende, y tal vez más que todo es un comentario, más que una pregunta, ¿por qué se llega a este título? Porque hay muchos rostros. Ujú. Pero, pero, Exactamente. pero aunámosla a mi pregunta. Está aquí, todo esto está aquí, pero yo lo quiero extraer para que Patricia nos exponga y creo que definitivamente le vamos a robar unos 5 minutitos más a Radio Surquí. Patricia, pero cuando vos exponés la relación que había del presidente con algunos otros personajes como ministros, los gritos que ellos tenían que aguantar y hasta la fecha están ahí. Entonces, o sea, si a mí, mi jefe, me pega 4 gritos constantemente, yo lo mínimo que hago es irme, así tenga que dejar lo que sea. Mi dignidad es primero. Pero cuando nos expones el caso de Brunner, donde él recibe esos gritos y se pone rojo y se encorva, ¿verdad? De los gritos, uno dice, ¿qué pasó con este hombre? ¿Y dónde está su dignidad? ¿Dónde está Sí. esa forma de uno vivir con respeto? ¿Qué Incluso pasó? uno se puede preguntar hasta si hay alguna alteración de la conciencia, alguna alteración de la realidad, ¿verdad? Uh -huh, De la percepción de dónde se está y de dónde y en qué se está. uh -huh. Yo en algún momento, en las primeras entrevistas que yo di en agosto del 23, 24, 23, a La Nación, yo hablaba de que el Consejo de Gobierno era como una secta. No hay discusión, es un sí siempre, es decir, no hay gente que digamos, que discuta las cosas. Yo siento, como es un grupo de personas que no tienen una afiliación política, que llegan ahí porque quieren un puesto como ministro, no necesariamente por el bien del país, sino porque han tenido aspiraciones. Le deben el puesto al presidente. Sin, Ujú. por más currículum, etcétera, pero bueno, ¿quién los escoge? Los escoge el presidente y su grupo. Toma la decisión final. No hay una afiliación política, no hay una ideología, no hay nada que sostenga a este grupo más que el hecho de que el presidente los contrató y los tiene ahí. Esto desde mi de percepción, unido a que, y estoy segura porque lo he hecho en conferencias de prensa, de desprestigiarme, porque aquí a nosotros, los que nos han destituido o han renunciado, no solamente nos han tratado de dañar la reputación, sino nos han tratado de quebrar financieramente. Entonces, haciendo gala de todo lo que ha hecho en las conferencias de prensa, creo que a muchos de ellos les da temor irse, porque irse es vivir lo que yo he vivido y que lo que hemos vivido otros, lo que vivió Amador, lo que han vivido otros ex jerarcas que no hemos conseguido trabajo, que somos mencionados constantemente, es decir, sufrir violencia en redes sociales. Puede ser mucho temor, también conveniencia, ¿verdad? De tener un salario, estoy ahí, no discuto, soy obediente, porque él habla de la disciplina estratégica. Para él la disciplina estratégica, es decir, y Brunner lo dijo en una comparecencia, todos nos tenemos que apegar a las decisiones que toma el equipo. No hay cómo disentir, ¿verdad? Y el que disiente es como leproso. Entonces creo que hay una serie de elementos ahí que están jugando para que la gente se quede. Temor, deseos de poder, miedo a ser desprestigiado, de ser quebrado financieramente, como estamos nosotros. Entonces, hay gente que está jugándose
Y es un juego muy peligroso, ¿verdad? El que están jugando, porque Ujú. ¿qué va a pasar con estas personas que salen de gobierno? ¿Quién los va a contratar? ¿Qué pasa con su prestigio profesional? A mí una vez el presidente, yo no recuerdo si lo menciono ahí, hablando de prensa canalla, un día en una reunión me dice, es que la prensa canalla, yo le dije, disculpen, Rodrigo, yo también soy prensa canalla. Y digo, yo trabajé en La Nación, Sí, lo ¿cómo? menciono, sí. Quiera, Ujú. ¿verdad? Pero él me dijo, bueno, cuando salga usted de aquí, nunca, nadie le va a dar trabajo. Y yo a la larga del tiempo lo percibo, lo interpreto como una amenaza más que, porque ciertamente ha sido así, ¿verdad? Yo le hablaba, y ahora hablaba de Némesis, ¿verdad? Porque en esta borrachera del poder, ¿verdad? Donde el elegido se siente superior, Némesis dice que es el nombre de la diosa del castigo. Y que en el drama griego, pues los dioses le ordenan, al considerar un acto de ubis, hay que tener un castigo, ¿verdad? Y creo que el fenómeno o lo que Némesis representa, espero que esté presente en estas elecciones. Yo espero. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que se haga tanto daño a un país, a una sociedad, que nos hayan dividido tantísimo, que haya tanto odio, que a mí me asombra, Laura y Rolando, cuando yo he hablado de gente, yo viajo mucho con Uber, gente que es profesional y dice, es que usted es chavista, ¿verdad? De pronto llega o le ven la cara a uno, ¿verdad? Y le dice, no, es que lo que yo he oído es que él ha venido a luchar con la corrupción, es que lo que yo he oído, ¿dónde se informa usted en las conferencias de prensa? La gente o tiene pereza, no tiene tiempo, no quiere informarse, entonces, claro, las conferencias de prensa han sido una forma de promover una visión de mundo que no existe, que no es real, ¿verdad? Y ahí es cuando yo hablo de ese gran escenario del Ubris, ¿verdad? Eh, es una dramaturgia, diría yo, que ha encontrado eco en mucha gente en este país, que se ha alimentado del odio, ¿verdad? Y aquí es interesante un poco mencionar ese exceso de confianza en ellos mismos. Y esto lo decía David Cooper, y estoy leyendo aquí, una actitud de mandar a freír espárragos a la autoridad y rechazar de entrada advertencias y consejos tomándose a uno mismo como un modelo. Es lo que está haciendo él. Y Ana Arendt también lo ha hablado, ¿verdad? Ana Arendt. Ana Arendt ha hablado, digamos, de Pericles, ¿verdad? En la antigua Atenas, cuando hablaba de que estaba poseído por el ubris del poder, ¿verdad? Esto, Ujú. el ubris como tal, digamos, ha sido estudiado en la mitología, ¿verdad? Ujú. Y es interesante que ellos lo retomen, ¿verdad? Y hay personajes, hay muchísimos. El doctor Owen nos habla de muchos mandatarios, primeros ministros y presidentes que lo han padecido. Sí. Y uno podría decir que en Costa Rica hemos tenido algunos hombres llenos de narcisistas, no voy a decir nombres, pero no en ese rango, digamos, de Más no medidos, más conmedidos. Ujú, ujú. saber Pero respetar. yo quiero abrir un paréntesis ahí ya estamos sobre tiempo. Quiero abrir un paréntesis ahí porque sí, yo quiero ser crítica en algo, Patricia. Yo creo que en este gobierno hemos visto el verdadero fallo, el verdadero abandono de la educación, porque lo vemos. Sí, Vemos un analfabetismo político atroz, vemos un desconocimiento en nuestra parte cívica de cuestiones tan básicas, tan increíblemente básicas que uno se asusta. Y es aquí donde yo sí le digo a gobiernos pasados que fallaron en ese aspecto, que no invirtieron como tenían que invertir, y lo dije en un comentario, y dije, los querían ignorantes para asegurar sus votos. Aquí están, aquí sí. están. Se les dio voz, se les dio voz, se les dio ese arraigo, esa forma de arraigarse, Se podrá. se empoderaron y aquí están. Y vea, Patricia, yo quiero hacerte esta pregunta, aunque sí la he ido contestando en, mientras vos conversabas, y eso sí me encantaría saber. Yo sé que vos sos una mujer sumamente valiente y eso es una de las cosas que más me cautivan de vos, esa valentía, pero sí me gustaría saber
¿Cómo ha cambiado, Patricia? ¿Qué hay ahora, Patricia? Bueno, me he hecho más fuerte, aunque hay días en que no quiero salir de la cama porque pareciera que esto no termina, ¿verdad? El hecho de hablar a la prensa, de entregar los audios, de animarme a toda esta situación que he vivido, lo hice no para que me vieran, porque nadie se pone en estas simplemente para aparecer en un periódico, jamás de la vida. Yo no le deseo a nadie el sufrimiento que yo he vivido y el que ha vivido mi familia, mi esposo y yo. No le deseo a nadie la persecución y el desprestigio que han querido montar contra nosotros. De pronto, y en eso Claudio Alpizar decía que en todo acto de valentía hay un poco de locura. Pues sí, el hecho de hablar ha implicado un costo muy alto, pero yo no me arrepiento. ¿Por qué no me arrepiento? Porque yo no soy una mujer corrupta. Yo no he hecho nada incorrecto. Lo único que me arrepiento es haber llegado a ese gobierno, es mi gran arrepentimiento. Mi vida sería otra si yo no hubiera pasado por ahí. Estaría dando clases, mi esposo tendría trabajo en bomberos, no estaría teniendo que vender pan, gracias a Dios hago cuadros, viendo a ver cómo sobrevivimos porque las puertas se cierran, algunos por temor, otros por presiones, y ha sido muy difícil, pero yo en mi fuero interno tengo la certeza de que todo lo que yo he hecho lo he hecho por mi país, porque yo quiero un país donde no haya lo que ya estamos viviendo. Yo quiero que mi país tenga paz. Es decir, todos los errores que han cometido los partidos políticos fueron el caldo de cultivo para tener lo que tenemos ahora, pero no permitamos, yo insisto, solo en democracia podemos mejorar la democracia. Y Yo creo lo contrario, Patricia. Yo creo que la historia te necesitaba ahí. Y a pesar de los pesares, hay que seguir resistiendo, pero te necesitábamos ahí más bien. No hay casualidades, sino causalidades. Y yo quiero traer como una muestra de aprecio, Patricia, por su valentía, por su arrojo, una frase del libro El vendedor más grande del mundo, de uno de los 10 pergaminos, que dice, esto pasará también. Todo en la vida, todo en la vida pasa, todo en la vida trasciende, ¿verdad? Y igual, nosotros vamos a pasar y nosotros también vamos a trascender. Y eso es inevitable. Posiblemente será la única verdad absoluta que uno puede, que uno puede enfrentar. Y Patricia, yo quisiera hacerte una pregunta, tal vez, ¿verdad? ¿Cómo encontrar esta solución? Porque el asunto no es solamente de gobierno o de gobernantes, sino también es un asunto de gobernados. Como ya lo menciona Laura, esto es un caldo de cultivo que se ha venido madurando, que se ha venido cocinando a fuego lento desde hace mucho tiempo, tal vez por abandono, tal vez por indiferencia, tal vez porque no hemos sabido leer lo que nos plantea de repente la nueva tecnología, la necesidad y la inmediatez del dato y de eso que se menciona que la gente no lee, ¿verdad? Y que precisamente vemos una dramatización cada miércoles donde se plantean una serie de información que de repente no tiene un sustento teórico, un sustento verdadero, pero que no importa que no lo tenga porque a quien va dirigido igual no lo va a comprender. Entonces, ¿cómo podemos hacer, es cómo importante, podemos preparar ese cambio? Rolando, aquí hay cosas que tenemos Laura, entender, yo, y no termino la idea con digamos, la fiscalización de alguna manera de parte de los ministros del ejercicio del poder del presidente, que es fundamental. Pero además tiene que haber una actitud vigilante de la ciudadanía, muy importante, vigilar el ejercicio del poder. Otro, y que es lo que él ha luchado constantemente, es que el balance de poderes, que los frenos y contrapesos no se rompan para nada, que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que estén ahí no dejándose, que esté el Tribunal de Elecciones sustentando la lucha por la democracia, ¿verdad? Y cuando uno habla de lucha de la democracia no hablamos de ir a votar, hablamos de toda la institucionalidad que tenemos, que es gracias a esa institucionalidad que este señor está en el poder, que puede hacer lo que hace, y aunque nunca hemos tenido un hombre tan violento y que violente tanto
las formas tradicionales, y como ya lo decía el Tribunal de Elecciones, nunca hemos tenido a nadie que haga el tipo de cosas que le está haciendo. Pero además es importante, y para mí es fundamental como comunicadora, que haya una prensa vigilante, pero una prensa unida, vigilante. Todos los medios críticos que estén vigilantes en el ejercicio de ese poder tienen que unirse. Tenemos que hacer una lucha y juntarnos todos para poder hacer algo más allá de la cuestión mercantil de un medio. Es que, y yo, aunque la gente dice que es prensa canalla, perdón, pero la vigilancia que ha generado medios como Canal 7 y Cere Hoy en el ejercicio del poder, sobre todo de la nación, con las constantes investigaciones que se han hecho y las denuncias que se han planteado en los medios valientes, que también sufren las consecuencias de la persecución, ¿verdad? Vemos el caso de Álvaro y el caso de Cristian Montero, ¿verdad? Que es una injusticia, pero ¿qué pasa? Todos juntos como sociedad tenemos que, y también, como decía Moisés Naim, trabajar nosotros, cada uno en ese metro cuadrado que le corresponde, para concienciar, educar a la gente que solo ve las conferencias de prensa o los mensajes del presidente. Y es muy importante aquí entender, yo no quiero un presidente violento como el que tenemos. Yo no quiero un presidente odiador. Yo no quiero un presidente que insulte a las personas y que juegue con la honorabilidad de quien le dé la gana. Es que esos discursos de odio tienen que terminar en este país. Y si seguimos por esta ruta, y ya lo dijo María Reza y lo han dicho otros expertos, ese discurso de odio de las redes sociales puede pasar al odio contra hermanos, que nos maten, que nos golpeen. Ya lo hemos visto en algunos momentos, en algunas actividades del presidente, donde a los chicos universitarios se les ha golpeado, etc. Entonces, es una serie de elementos que creo que debemos de tomar en cuenta. Yo ya voy de salida, yo tengo 66 años, no sé cuántos años me va a prestar Dios para vivir. Muchos, Patri, muchos. Pero, pero creo que la gente, tenemos que construir un país mejor para poder vivir en democracia, entendida esta como el cumplimiento de derechos que todos necesitamos. Sí. Patricia, estamos ya sobre el tiempo, pero tengo que leer a muchísimas personas muy queridas, muchos de ellos, y bueno, todos realmente, hasta los que vienen con ganas de descargar sus vidas aquí, pero bueno, no importa, para todo hay. Primero que todo, quiero mandarle un fuerte abrazo a Max Porras, a Abel Víquez, personas esenciales en nuestras vidas. Cata Jiménez nos dice, saludos, muy valiente, doña Patricia. Gloria Cárdenas, saludos, doña Patricia. Silvia Ciesing, hasta ayer aprendí a pronunciar su apellido, saludos a la valiente doña Patricia. Bueno, Jenny Sequeira, que no tiene foto de perfil, Rodrigo Chávez, ¿verdad? Arelis, dice, bueno, le está respondiendo a comentarios pasados que no valen la pena, pero ella muy valientemente le responde. Henry Oviedo nos dice, muchas gracias, doña Patricia, por su valentía, por su determinación, por honrar sus valores. Mayra Fernández, buenas noches, valiente doña Patricia, nos representan a las mujeres ticas. Arelis Abarca, muchas gracias y bienvenida. Gabriela Quesada Coto, mis respetos para usted, doña Patricia, la admiro mucho, ¿verdad? Abel Víquez nos dice, algunas veces, tal vez la mayoría de ellas, sus conductas hasta llegan a ser aberrantes. ¿Será posible que llegue alcoholizado a su trabajo o en el uso de drogas mayores? Loren Herrera Peraza, un verdadero líder en política o cualquier otra profesión, dirigente, lidera, no reprime, escucha, no silencia, es humilde, no es arrogante, es respetuoso, no es prepotente. Es una cita de Eduardo Alighieri. Vamos a ver, indignados de Costa Rica, necesitamos más personas valientes como usted, la felicito. Bueno, por aquí, Max Porras,
Max Porras sacó un ratito para escribir. Admiro profundamente a Patricia Navarro por su labor y lamento todo lo que ha pasado por ser congruente y sobre todo decente. Muy bien. Con todo respeto le hago esta pregunta. Con toda la información que había de que era un acosador sexual sancionado y degradado, con lo que había pasado con su ex esposa, que ya se sabía en este país cuando él era candidato, sabiendo que la mamá y una hermana le habían puesto restricción, ¿qué la hizo aceptar el puesto para trabajar al lado de un tipo como este? En un minuto, Patrick. Bueno, de lo que les decía ahora, pensar que él podíamos convencerlo de hacer un buen gobierno, pero además, como Álvaro Ramos lo ha dicho en algún momento, creímos, porque Álvaro Ramos también lo dijo, el poder de redención. Él pudo haberse redimido de todo lo que le pasó en el Banco Mundial, él pudo haber hecho un buen gobierno, él pudo haberse lavado la cara. Creo que todos tenemos la capacidad de redimirnos. Él no la supo aprovechar. Era la oportunidad. Era la oportunidad. Doña Patricia, muy valiente usted, nos dice Loren Herrera, siga adelante, hoy el pueblo está dividido, un pueblo dividido, es un pueblo débil. Dice Henry Oviedo, muchas gracias, doña Patricia, por su valentía, por su determinación, por honrar sus valores. Mayra Fernández, buenas noches, valiente doña Patricia, nos representa a las mujeres ticas. Ah, qué lindo mensaje, sí. Gabriela Quesada, mis respetos para usted, doña Patricia. Sí, también, bueno, el apoyo de Astrid, que estuvo al inicio, correcto. que ya no la estamos viendo por acá, que nos dijo un fuerte abrazo, saludos, buenas noches, ¿verdad? Y tenemos muchísimos comentarios. Víctor Chávez nos dice, pero ese sujeto decía que su bandera iba a ser chorizo que veo, chorizo que sapeo. Ajá, Shirley Jiménez, mi respeto profundo para doña Patricia, personas como usted hacen la diferencia. Sí, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Patricia. Ya no están aquí por el interno jalando el mecate. Yo nada más quería, y como siempre, si quieren hacer un conversatorio, si algún grupo se quiere organizar para conversar sobre el libro, es decir, en ese metro cuadrado que podamos incidir, yo con gusto los acompaño. Es el único recurso que yo he tratado es de conversar con la gente para concienciar, hacer conciencia, y tal vez podamos tener un resultado positivo para las próximas elecciones. Totalmente. Por cierto, Patricia, el libro creo que ya vamos por la tercera reimpresión, ¿verdad? Librería Internacional. Y se está en la Librería Internacional. Sí. Creo que todavía, si no lo encontraran, me avisan para yo avisar a Mercadeo de Uruk. Perfecto. Amigos, muchísimas gracias. Patricia, no tenés idea lo agradecida que estoy con vos por aceptar esta invitación. Te deseo un remanso de glorias en tu vida. Gracias por estas palabras. Gracias a Radio Surquí. Gracias, amigos, amigas, por haber participado. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más, con un invitado también muy importante. Y muchísimas gracias por Estaremos con el libro fuera en otros territorios, después hablaremos al respecto. Muy pronto tendremos noticias. Muy pronto tendremos noticias y nuevamente un saludo a todas y todos. Gracias. Y buenas noches y como decía Federico García Lorca, que todos tengan libros como todos tienen pan. Un fuerte abrazo. Gracias a todos por los comentarios. Un abrazo y un honor. Gracias. Adiós. Hasta luego.